de esta prédica, como sabemos que lo va a hacer, porque su palabra dice que nunca regresa vacía y que así como envía la lluvia, la nieve y todo, es para cumplir un propósito en la tierra, ¿no? Entonces el día de hoy, primero que nada quiero preguntar, no me responda, contéstese a sí mismo, ¿cuántos el día de hoy se pusieron la armadura de Dios? Usted solito, vea, contéstese. Bueno, ¿qué le parece si lo hacemos? ¿Sí? Bueno, ahí sentadito, cierre sus ojos. Padre, en esta tarde venimos delante de ti nuevamente, Señor. Agradecidos por este día, Padre, pleno que nos has dado, porque tu palabra declara que nuevas son tus misericordias cada mañana. Que cada día, Señor, tú haces cosas nuevas y que pronto salen a la luz. Padre, en este día, en este momento, Señor, venimos en obediencia a ti, Padre, colocando esa armadura preciosa, Señor, para que el enemigo no penetre ningún dardo de maldad, reconociendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor. El día de hoy colocamos la coraza de la justicia, Señor, en nuestra vida, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, Señor, tu preciosa palabra que el día de hoy buscamos, Señor. Nos cubrimos con la sangre del Cordero desde la cabeza, Señor, hasta la planta de nuestros pies y nos declaramos listos para recibir tu palabra y que dé fruto al 100 por 1 o al 1000 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la maestra del instituto, ¿verdad? ¿Por qué al 100? ¿Por qué no al 1000 mejor? ¿Verdad? Pues está mucho mejor. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles que hace un par de años yo comencé, de esos momentos en el que estamos inspirados, ¿verdad? Y que nos aquietamos, sobre todo las mujeres, que siempre andamos con muchas cosas en la cabeza y no se diga, ¿verdad? Las que trabajan, casa, oficina y infinidad de actividades. Entonces yo analizando lo que Dios ha hecho en mi vida hasta el día de hoy, llegué a un momento en el que le dije, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué viste en mi vida? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué me escogiste? Y ciertamente Dios vio algo en nuestra vida. Y yo empecé a reflexionar. Yo dije, bueno, pues cuando estaba chiquita yo me acuerdo que una vez en la escuela mi maestra me dijo que yo leía muy bien. Y resulta que me escogieron para un concurso y pues el nervio estaba todo lo que da, que cuando fui a participar, pues el nervio me hizo quedar mal y saqué el 4º lugar. Dije, no era tan buena, ¿verdad? Como pensaba. Y fueron pasando los años y llego a la etapa de la secundaria y pues empecé con buen promedio, ¿verdad? Yo decía, me decía, no, es que eres muy buen estudiante. Terminé la secundaria pasando algunas materias de panzazo y hasta me acuerdo con un reporte porque era bien miedosa. Entonces, en una ocasión unas amigas dicen, no hombre, vamos a volarnos esa clase. Y yo tenía un papá súper estricto, entonces yo dije, pues total ni se van a dar cuenta, ¿no? Y con el nervio y todo, hombre, pues que nos quedamos en el baño, no sé quién lo haya hecho, que nos quedamos en el baño y así nos descubrían. Pues imagínense, éramos como 4 o 5, los 4 o 5 bancos solos en el salón, era muy obvio y no falta quien diga, sí vinieron y no entraron, ¿verdad? Pues ahí van al baño a sacarnos. Y que va el prefecto de ese entonces y les vamos a mandar un reporte. Nada más dijeron reporte y empecé a llorar, literalmente estaba llore y llore porque dije, me va a ir como en feria, ¿no? Entonces empiezo a reflexionar y meditar, ¿qué viste en mí, Señor? Yo obviamente pensando en que Dios por alguna razón me escogió, ¿verdad? Acompáñenme por favor al libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26. Y vamos a ver lo que dice este versículo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26. Vamos a esperar a que nos lo pongan ahí en la pantalla, para los que no traen Biblia. Dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos y no muchos nobles. Y yo dije, no, pues aquí entró, porque ninguna, ¿verdad? No cumplo con ningún requisito. Vamos al verso que sigue, al 27, y ahí es donde Dios me respondió. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco o débil del mundo escogió Dios para avergonzar
a los fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y entonces entendí que lo que Dios encontró en mí y que por eso me escogió fue porque era necia, porque era débil, porque era una persona vil y porque era menospreciada. Y yo quiero decirle el día de hoy que la iglesia, que cada uno de los que estamos aquí sentados, tenemos la misma característica que Dios vio. Necios, y no lo digo yo, hermano, no me vea feo, por favor. Es la palabra de Dios que lo está declarando. ¿Y por qué? Porque ahí el versículo 26 dice que no hay mucho sabio, ¿verdad?, en este mundo. O sea que sí hay sabiduría humana, habla, ¿verdad? Poderosos, hay gente poderosa por su sabiduría humana, ¿sí? Pero a esos Dios no los escoge. ¿Por qué no escoge Dios a esas personas? Y algunos, podrán decir, bueno, a lo mejor yo encajo en una, ¿verdad? Pero hay algunos que decimos, yo encajo en todas. Y yo creo que Dios se quedó corto, ¿verdad? Es sorprendente. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Dios manda a ungir a David? Y el profeta Samuel va y en su sabiduría humana y dijo, no hombre, pues debe ser uno grandote, bien fortachón, ¿verdad? Que pueda ser capaz de enfrentar a los gigantes. Esa es nuestra sabiduría humana, ¿verdad? Siempre tenemos un estereotipo de algo. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando llega, tiene todos los hijos, nada más que había un menospreciado, ¿se acuerdan? Que ni siquiera estaba en la lista cuando el papá Isaí manda a traer a todos sus hijos y le dicen, ¿son todos? Ah, bueno, no, me falta otro, pero ese es el más chiquillo. Así como diciendo, ese no importa, ¿verdad? Estos son de los que yo me sirvo, los que son trabajadores. Y dice, bueno, tráigame ese chiquito. Es el que me anda cuidando las ovejas, tráigame. Y resulta que cuando llega, Dios le dice a Samuel, este es. Y yo creo que Samuel le ha dicho, Chihuahua, bueno, pues yo me confundí, ¿verdad? Creí que iba a ser diferente. Y es cuando Dios declara en su palabra, porque el hombre se fija mucho en la apariencia, en lo que ve por fuera, dice, pero yo miro el corazón. Entonces, Dios por eso me escogió, ¿sabe? Yo era necia, era muy débil, era una persona muy vil, trataba muy mal a mis hermanas. Era muy, ahorita que dije necia, me acordé que en una ocasión mi papá siempre era, y no te estés meciendo en esa silla. Y yo, no sé si a alguno les da por mecerse en la silla, no, estás sentado y estás. Y que no te mesas en esa silla. Y yo terca, y se me olvidaba, y otra vez dale, hasta que de repente nada más sentí un tablazo en mi pierna, que la pobre tabla se partió en quién sabe cuántos pedazos y me quedó aquí, pero bien. Pregúnteme si me dieron ganas de volverme a mesar en la silla otra vez. Ahora le digo a mis hijas, porque de repente se sienten y apenas las veo así, digo, no, yo no voy a cometer el mismo error, ¿verdad? Pero sí les digo, por favor, no te mesas en esa silla. Y pues bueno, a no repetir los mismos errores. Pero les decía, ¿por qué razón? Vamos al versículo 29 ahí mismo, en 1 Corintios 1:29. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Es decir, exactamente, yo soy muy buena y por eso Dios me escogió. En ocasiones pasadas les he compartido que toda la bola de problemas que había en el hogar crearon en mí una persona muy insegura, ¿sí? Con muchos miedos, con muchos temores, pero también con un mal genio, ¿no? Tenía muy mal carácter, era una persona muy maldiciente, o sea, había una infinidad de cosas en mi vida, de desorden. Entonces, dentro de todos mis miedos y todo, yo dependía mucho de mis amigas. Es decir, si tenía que hacer algo, yo inmediatamente le voy a decir a mi amiga que se me acompaña, porque yo sola no sabía valerme. Ya tenía 16, 17 años y yo tenía muchos miedos. Entonces, yo aprendí a andar en un camión, bueno, aquí son combis, ¿verdad? En mi pueblo natal son camiones. Me subí en un camión por primera vez a los 16, 17 años y eso fue porque iba en bola, no sola. Entonces, muchas cosas que
no se dijera de dar clase porque yo era hasta dolor de estómago y diarrea me daba nada más de pensar. Y ahora véame dónde me tiene Dios, ¿verdad? Para que yo no me jacte que yo soy buena, porque hermana, yo no soy buena para nada. Entonces, ahí es donde viene la misericordia de Dios y su promesa de que siempre es Dios soberano sobre todas las cosas. Verso 31 dice, para que como está escrito, el que se quiera gloriar o se gloría, gloríese en el Señor, ¿sí? O sea, en pocas palabras, se trata de Él y nunca de mí. Siempre el que debe brillar en mi vida es Él. Es el propósito por el cual Dios me escogió. Vea qué contradicción, si lo quiere analizar de esta manera. O sea, Dios escoge lo más bajo del mundo con la tremenda responsabilidad de reflejarlo a Él. Vea qué contradicción si lo analizamos con una lógica humana, que no tiene sentido, porque para Dios es sobrenatural, ¿verdad? ¿Con qué propósito lo escogió Dios? ¿Usted ha encontrado el propósito por el cual Dios lo escogió? ¿O todavía está pensando de que, Señor, pues ¿para qué soy buena, verdad? A veces así andamos. Hombre, pues yo veo que tal persona es buena para esto y tal persona es buena para esto otro y yo veo cómo se le da bien fácil y ahí andamos, ¿verdad? Luchando para qué seré buena y algunos pensamos, o algunos otros, ¿verdad? No, pues es que no soy buena para nada. Digo, muchas veces crecimos con esa frase. ¿Cuántos de ustedes crecieron con que no, hombre, eres un bueno para nada? Así crecimos. Me acuerdo que una de las cosas que yo siempre escuchaba era, ahora me da risa, ¿verdad? Antes me enojaba, que me decían que tenía manos de estómago, que porque todo lo que tocaba lo destruía. Y créanme que sí era cierto. Es más, hasta la fecha, a veces cuando me van a visitar les digo, nomás que no tengo vasos porque a mí no me duran. Pues sí, o sea, no sé por qué razón cuando los lavos se me resbalan y se me quiebran. Pero vamos creciendo con frases que a la larga nos perjudican, ¿verdad? Y nos crean esa inseguridad. Vamos, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16. Y entender cuál es el propósito por el cual Dios me escogió. Ya entendimos que no me escogió porque era bueno, ¿verdad? O porque había virtudes buenas en mí, porque no había nada. Dice en San Juan, capítulo 15, verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántas veces vivimos frustrados porque estoy ruegue y ruegue y ruegue y ruegue y pide y pide y pide y no se me dan las cosas? Puede haber muchas razones, ¿verdad? Porque no es momento, sí, puede ser. Puede ser porque eso no es bueno para mi vida y la respuesta de Dios va a ser un no porque te va a perjudicar. Como el testimonio que compartía en el instituto, ¿verdad? La maestra que decía, bueno, había una persona que oraba por ir a la India y mucho tiempo y por años y años, y cuando ya fue a la India, ahora le lloraba a Dios, ¿por qué dejaste que yo viniera? Porque se arrepintió y se dio cuenta que no era bueno. Y a veces así pasa también. Y fíjense cómo la condición que Dios da para poder darnos lo que pidamos, el fruto. Dice, para que vayáis y lleves fruto, y luego viene otra parte importante, pero vuestro fruto permanezca. Yo a los 17 años fue cuando yo le entrego mi vida y mi corazón a Jesucristo, ¿sí? A los 17 años Dios vino y le dije sí. Pero a veces nos quedamos en la pura emoción, que está muy padre, ¿verdad? Los que ahorita acaban de vivir retiro, es algo sorprendente lo que Dios hace, que como ahorita decía nuestra hermana Gabriela, ¿verdad? Yo traía pensamientos suicidas, ya no quería vivir. ¿Y cuántos no veníamos así, con ganas de ya aventar la toalla? Y Dios hace una transformación sorprendente. Una de las cosas que en mi vida muy notoria
palpé inmediatamente fue un odio tremendo que yo tenía en mi corazón, un odio tan grande que yo deseaba muerte hacia una persona, de tanto dolor que yo traía en contra de esta persona. Y yo saliendo de retiro, yo quería ir a abrazar a mi papá. Me arrepentí tanto de desearle que muriera. Deseé en ese momento quitar todos los pensamientos de mi mente y en ese momento me brotó un amor por él que yo no podía comprender. Eso es lo que hace el amor de Dios, ¿sí? Amar aún a aquellos que tú sientes que te han ofendido. Pero a veces el no edificar tu vida, y ahí yo quisiera hacer un paréntesis y decirles, por favor, cuiden edificar eso que Dios ya sembró, esa pureza que Dios entregó en el corazón y en el alma en algún momento de tu vida, porque la palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque podemos perder una salvación con mis decisiones, con mi manera equivocada, si yo de nuevo desvío mi camino. Y no estoy hablando de una iglesia en sí, estoy hablando de mi relación personal con Dios. Yo tengo que edificar mi espíritu y es como cuando las personas que van al gimnasio, ¿verdad? ¿Qué hacen? Van para tonificar y fortalecer músculo y tener un cuerpo firme, fuerte. Y entonces es una constancia, y de la misma manera en el espíritu, cuando no hay una alimentación con la palabra de Dios, el espíritu empieza a flaquear y se empieza a debilitar y termina por alejarse. Y yo quiero compartirle que eso fue lo que hice yo. En mi caminar empecé a desviar mi mirada, empecé a dejar de tomarle esa importancia de cuidar con temor y temblor mi salvación, y yo termino apartándome de Dios, ¿sí? Yo termino apartándome y empiezo a tomar decisiones equivocadas que luego vienen y traen una tremenda frustración y dolor a mi vida. Pero bendito nuestro Dios, que la misericordia de Dios es tan grande que de nuevo promete lavar, limpiar y restaurar. Pero el punto es que yo digo, ¿para qué regresar y retroceder si vamos a regresar más dañados de lo que vinimos cuando Dios nos llamó? Entonces, incluso le confieso algo, que ahora que yo me fui a Nuevo Laredo, yo me limité solamente a congregarme los domingos. Me da vergüenza decírselo, pero así fue. Yo dije, bueno, Señor, por muchos años yo he estado trabajando para ti, ¿verdad? Fíjense lo equivocado de la mente. El lunes de hospital, el martes de la oración, el miércoles ensayo de alabanza porque estaba en la alabanza, el jueves nada, pero el viernes el discipulado de matrimonios, el sábado llevar a las niñas a la música y el domingo el culto, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, Señor, déjame descansar tantito, ¿verdad? Ahora que voy a Laredo y que me doy cuenta que estoy embarazada, dije, déjame siento tantito. ¿Sí? Ese fue mi razonamiento. Entonces yo me limité solamente a ir los domingos. Pero ¿se acuerdan de que en los retiros a veces nos hablan de la reflexión sobre los carboncitos? Cuando prendemos la lumbre para hacer carbón, está todo encendido, ¿verdad? Y cuando uno se empieza a apagar, ¿qué hacemos? Le meneamos y arrimamos el que se está apagando y vuelve a prender otra vez. Y así es la iglesia de Cristo. Cuando empezamos a apartarnos poquito, un domingo no voy porque es que tengo tanto cansancio que mejor me quedo acostadito en la cama, ¿verdad? Y o otro domingo, bueno, es que tengo ganas de ir a pasear. Me dije, bueno, ¿qué tanto es tantito? Y ahí va. Y ahí va el razonamiento, y llega un punto en que ya estás, pero si bien afuera, y por más que le dices a la lumbre, pues el otro no, o sea, se queda apagado. Entonces yo empecé así como que a sentirme que algo me faltaba. No me estaba discipulando. Los discipulados son importantísimos. ¿Por qué? Porque estoy alimentando mi espíritu. Nada más por eso, ¿verdad? Y no se sienta cuando le digan, oye, tienes que discipularte. Ve, no es la persona. Es Dios que te dice, es por tu propio bien, porque te quiero fortalecido. Amén. Entonces, pues yo ya para cuando me di cuenta, yo ya hasta mi manera de hablar empezó a cambiar. Y empezó a pesarme los problemas, porque sabe, hermano, en este mundo vamos a tener problemas siempre. Hay gente que equivocadamente piensa que la gente cristiana o la gente muy entregada a Dios es una gente perfecta, que no tiene problemas.
que va a vivir su vida siempre flotando, ¿verdad? En la nube y todo color de rosa. Y yo quiero decirle que no es así. Ahorita los testimonios que escuchamos hablan de pruebas difíciles. Nuestra hermana Angélica hablaba, ¿verdad?, con sus hijos. Y a veces atravesamos esa situación difícil cuando lo natural de este mundo nos muestra que las cosas van a empeorar. Porque a veces nos pueden dar un diagnóstico que mi fe se va a derribar. O a veces un problema económico, ¿verdad? Como decía Maggie, es que yo siento que lo que tengo no me va a alcanzar. Y muchos atravesamos esa situación. En el caso de nosotros, bueno, mi esposo y yo empezamos a entrar en una crisis. Y créanme que a veces algunos me entenderán que traemos crisis por años, ¿verdad? Y que decimos, Señor, ¿cuándo va a tener fin esto? ¿Cuándo voy a salir de esta rachita, verdad? ¿Cuándo voy a ver por fin? Hace poco meditaba yo que hace como 2 años estaba yo barriendo ahí en mi casa, que es su casa, y yo pensando en cosas, y de pronto Dios me habla así, esa voz preciosa, sutil, que viene como un pensamiento, y me dice, están por entrar a la tierra prometida. Y yo, ¿qué? O sea, ni siquiera estaba pensando en cosas que dijera, yo le estaba preguntando a Dios sobre esta situación o algo. Entonces, en ese momento dije, Señor, ¿cómo? O sea, así, suave, dulce su voz, están por entrar a la tierra prometida. Entonces, yo rápido, corro y le hablo a mi esposo, le digo, oye, fíjate que así, y me dice, ¿y por qué? ¿O qué? Le digo, pues no sé. Digo, yo nomás te digo lo que Dios me acaba de decir. Eso fue hace como 2 años, yo creo. Pues créanme que a partir de esa fecha las cosas empezaron a empeorar, y a empeorar, y a empeorar. Y llegó un momento en el que de plano ya decíamos mi esposo y yo, oye, pues ¿qué está pasando? Como a veces decimos en el mundo, ya no veo lo duro sino lo tupido. Y decía mi esposo, oye, es que apenas salimos de una y entramos a otra, pues ¿qué fue esto? Y yo en algún momento les confieso, llegué a decirle, a ver, Señor, pues no me dijiste que íbamos a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Dios nunca miente, ¿sí? Y hace unos días le voy a decir que apenas llegó la respuesta. A veces Dios no contesta tan rápido, así es que no se desespere. Hace unos días yo meditando, pues, ¿qué pasó, Señor? ¿O qué estamos haciendo mal? Porque no falta el hermano que me dice, no, es que estás pecando, ¿verdad? No, es que, mira, no, es que, pues, tú qué esperas, ¿verdad? O sea, no, es que tú no te lo mereces. Y entonces empieza la fe, no, pues es cierto, ¿verdad? Y empezamos ahí a tambalear. Entonces Dios me respondió hace unos días y me dijo, ¿qué pasó mi pueblo antes de llegar a la tierra prometida? ¿Qué pasó, hermano? El desierto, ¿sí? Antes de una tierra prometida viene una etapa de desierto. Y que otra vez le hablo a mi esposo, le digo, oye, ya entendí. Lo que pasa es que estamos atravesando el desierto y no nos hemos dado cuenta. Y me da risa lo que me responde mi esposo, me dice, oye, pues como que ya estamos llegando a los 40 años, ¿verdad? Porque le digo yo, ¿sabes qué? Ya no nos quejemos. Porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se quejó. Ay, ahora ¿por qué esto? Ay, ahora ¿por qué no completo? Ay, ahora ¿por qué apenas salí de esto? Oye, y yo apenas ya estoy queriendo salir cuando ya me llegó otra cosa. Y me dice mi esposo, oye, pues como que, le digo, ya no nos quejemos, por favor, ya entendí que estamos atravesando el desierto. Y el pueblo de Israel, por necio, se le prolongó el tiempo. Le digo, ya no hay que quejarnos. Me dice, pues ya no le andamos muy lejos de los 40 años. Le digo, bueno, pues que ya no se prolonguen otro año más. Entonces, Dios siempre hace las cosas con una razón. Pero lo que sí es cierto es que mi vida fue escogida para dar fruto, ¿sí? Pero ¿qué tipo de fruto es el que doy? ¿Han probado esas naranjas grandotas que se ven frondosas de un árbol, pero que cuando la prueban, ¡ay! Está pero súper agria, ¿verdad? Y a veces así somos. Estamos tan llenos de cosas de mi naturaleza, o estoy tan acostumbrado a llenarme de las cosas que no debo, que aparentemente doy un fruto, pero que el fruto no es nada agradable. Y yo le pregunto, de verdad, usted puede hacer una reflexión en sí mismo y decir, ¿con qué buen sabor de mí se quedan las personas con las cuales yo convivo? Porque ahí es donde está realmente la respuesta de qué tipo de fruto estoy dando. Porque yo puedo decir, no hombre, yo doy abundante fruto, ¿verdad? Y yo estoy siempre dando y dando, pero a lo mejor mi esposo dice, ya no la aguanto.
ya no la soporto. Entonces soy una naranja agria, ¿verdad? Que está ahí contaminando primero que nada mi casa. Entonces, ¿qué tipo de fruto es el que Dios desea que yo dé? Ahora, también si estoy dando fruto, vamos a ver lo que dice Mateo 3:10, por favor. Mateo 3, verso 10. Dice, ahora ya también está puesta en una versión dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Les comparto otra vez, yo que en algún momento se los conté, que cuando yo leo el pasaje del fruto donde Jesús maldice una higuera, ¿lo recuerdan? Vamos a verlo. Mateo 21:19, por favor, Paul. Mateo 21:19. Me acuerdo que cuando lo leí yo me puse casi a reclamarle a Dios, ¿verdad? Yo dije, no, se equivocó. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y yo cuando le dije, a ver, ¿cómo? Y dije, ¿pero por qué? ¡Qué injusto! Si no era temporada. Porque que yo sepa, los árboles, hay una temporada, incluso cuando queremos sembrar una planta, hay una temporada, ¿verdad? Y los que saben de eso te dicen, nada más que espérate esta fecha, porque si no se te va a secar el árbol, ¿sí? Entonces, yo dije, no, qué injusto fue Jesús. ¿Cómo que maldijo una higuera? Pero si no era temporada, ¿por qué? Pobrecita de la higuera. Hasta que Dios me muestra y me dice, porque en mí no hay temporadas de dar fruto. Desde el momento en que te escojo, tu vida debe ser completamente para dar fruto. Y aquí lo que acabo de hacer. Yo dije, Señor, déjame sentarme tantito, ¿verdad? Y yo dije, me voy a sentar a descansar. Porque en ese momento yo dije, bueno, Señor, ya he trabajado para ti, pues bastantitos años, ¿verdad? Yo creo que me merezco un descansito. No, hermano. Para Dios no hay descanso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios promete que si yo llevo fruto, Él se va a encargar de limpiarme para que dé más. Pero si yo dejo de dar fruto, dice la palabra de Dios que ya está puesta la hacha. Y que donde llegue Dios, imagínense, ahora, ese árbol es su vida. ¿Qué pasa si llega en este momento Dios a mi vida y me dice, cuentas, ¿cuánto fruto has dado? Y que yo esté descansando en mis laureles, ¿verdad? Como yo lo hice. Y en ese momento Dios pueda maldecir mi vida porque yo no estoy dando fruto, porque no he entendido que mi propósito fue para llevar y mostrarlo a Él. Entonces el día de hoy yo te pregunto, no me respondas, pero a ti mismo respóndete. ¿Está tu vida llena de puras hojas como el árbol que encontró Jesús? ¿O estás dando fruto? Ahora, si nosotros analizamos el proceso del árbol, está bien padre, ¿verdad? Es más, simplemente cuando vamos a un lugar y nos vamos a estacionar, ¿a poco no andamos buscando arbolitos? Ay, donde pare mi carro, donde no pegue tanto el sol. Hay árboles muy frondosos, muy grandes, y hay otros pues un poco muy raquíticos, ¿verdad? Y cuando el árbol está frondoso y da fruto, por ejemplo una manzana, y yo meditaba hace tiempo, el árbol no prueba su fruto, o sea, está bien frondoso y tiene abundantes manzanas o duraznos o lo que quiera usted, pero el árbol en sí no se deleita probando su propio fruto. ¿Y cuántas veces nosotros estamos queriendo favorecernos de lo que Dios hace en nuestra vida? Y la palabra de Dios dice, da por gracia lo que por gracia recibes. Y a veces estoy yo solamente queriéndome enriquecer, y solamente yo. Y a veces, honestamente, estamos en un proceso en el que solamente vengo y me siento y quiero recibir. Y denme,
y denme, ¿verdad? Y denme. Porque está padre, pues ¿quién no quiere probar ese fruto rico, ¿verdad? Y es un proceso en el que llegamos. Pero llega un momento donde Dios dice, empieza, ¿verdad? Ahora empieza a dar ese fruto. Y el fruto es para los demás, para los que me rodean, ¿sí? Entonces, reflexione y piense cuán fruto ha dado en su casa primeramente, porque primero debo dar fruto en mi casa, ¿verdad? Con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, en mi trabajo. Y sabe, el momento más difícil de dar fruto es cuando está todo en mi contra. Cuando hay un diagnóstico, ¿verdad? Como decía Angélica, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad difícil, se vuelve complicado dar fruto. Cuando no he entendido que el que ha prometido limpiar para que siga dando es Dios. En mi trabajo, ¿verdad? A veces es una constante queja. O simplemente entre nosotros, ¿verdad? En vez de edificarnos, como Dios nos llama, dice, ser misericordiosos los unos con los otros. Ámense los unos a los otros. Y eso es algo que a veces nos cuesta mucho, porque lo más fácil es murmurar. No, hombre, mira la cara que trae, ¿ya lo viste? No, mira, tal ni me saludó. O no sé, infinidad de cosas. Es lo más fácil porque es la naturaleza que yo traigo. Pero cuando realmente mi espíritu está sustentado en la roca que es Jesucristo y Él es mi simiente, Dios me da sus ojos para ver y entender que si mi hermana no me saludó es porque algo trae. Y lo veíamos en el instituto, ¿verdad? Somos llamados para ser consoladores y no solamente para vivir en ser consolados. Vamos ahí mismo en Mateo, capítulo 21, verso 43. Mateo 21, 43. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de Él. ¿De quién? De Dios. ¿Y cómo es el fruto de Dios, hermanos? Filipenses 1:11. No vamos a ver ya muchos versículos. Filipenses 1:11. Porque a veces es difícil o a veces estamos en un cuestionamiento. Bueno, pero ¿qué fruto? ¿Qué fruto? Dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a Él la gloria y el honor de Dios, ¿sí? Es decir, entonces yo entiendo que si Jesucristo no habita en mí, no voy a dar los frutos que Dios quiere, ¿sí? No voy a ser la mujer que Dios quiere que sea, ¿sí? No se trata de que yo brille con una luz propia, sino que brille la luz de Jesús. Que la gente que me rodea, les decía ahorita, se quede con un buen sabor y que diga, es que radias una luz que no puedo, que es difícil querer ocultarla, y es porque no soy yo, sino es Jesucristo. Por eso la palabra de que si el grano de trigo no muere, pues no va a dar fruto. Dice, pero si muere, dará abundante. Mientras más yo muera, y siempre que tengo la oportunidad de compartírselo, se lo digo, como la espiga, mientras más gorda de grano esté, más agachada está, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconoce que lo que tiene no es mío. Cualquier virtud que haya, y siempre decirle, Señor, por favor, que yo aprenda a reconocer que todo es por ti y todo es para tu Hijo, porque la Biblia declara que todo en este mundo fue sujetado bajo los pies de Jesucristo, bajo la autoridad de Él. Por eso esta es la clave, hermana y hermano. Cuando usted quiere que algo le prospere, entienda, si usted está orando por una persona, si tiene un jefe muy difícil, si tiene un esposo muy difícil, si tiene un problema muy difícil, ore y entrégueselo y pídele a Jesucristo que ensanche su territorio en Él, porque la Biblia dice que la potestad sobre toda carne, o sea, no dice solamente sobre los seguidores de Cristo, dice sobre toda carne están en Jesucristo. Si usted le pide a Jesús por tal persona,
Él va a obrar en esa persona porque tiene el poderío. Entonces no hay nada imposible. De ahí viene que su palabra dice, porque no hay nada imposible para Dios. Por último, vamos a ver Efesios 5, versos 8 y 9. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Eso éramos, hermanos. Necios, débiles, personas viles, llenas de rechazo y menosprecio. Vivíamos una vida en tinieblas. Aunque hubiésemos tenido una sabiduría humana, un poderío humano, aunque hubiéramos preparado, fíjese, si nosotros analizamos la vida de Pablo, la vida de Pablo, ¿no? ¿Quién era Pablo? De Pedro. Pues era pescador, ¿verdad? Y varios de los discípulos eran pescadores. No había una preparación terrenal para decir, Dios los escogió, y vemos, ¿verdad?, que realmente eso es. Dios escoge lo que el mundo a lo mejor puede tener por desecho, o como personas, tristemente en este mundo se categorizan las personas. Una persona pudiente es la que tiene, pues, títulos, reconocimientos, ¿verdad? Y no es que esté mal, no me malentienda, pero no necesariamente es la gente la cual Dios va a utilizar, ¿sí? Tampoco estoy diciendo que no use a los poderosos, también hay gente pudiente que Dios utiliza, pero no la escoge por eso en sí. Entonces, Pedro, siendo pescador de hombres, realmente Dios hace tremendas cosas a través de Pedro, que la Biblia nos cuenta que donde él estaba, la presencia de Dios estaba con él, como cuando se para en la puerta de una iglesia y una mujer le pide y le dice, Pedro, oye mujer, pues no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le dice, y en el nombre de Jesús levántate. Entonces la persona se levanta y camina, ¿no? El poder de Dios es precisamente honrar a Dios. Y entonces analizamos y vemos que a veces, aunque fuimos escogidos de la nada y de lo vil y lo menospreciado, vivíamos en tinieblas, pero el propósito de Dios es trasladarnos en una apariencia diferente. Yo no sé ustedes, pero en mi caso, yo a veces cuando me paro en el espejo, digo, Señor, no, definitivamente que ahora hasta me veo mejorcito, la verdad. Es en serio, a veces yo veo fotos de mí misma y digo, no, es que yo era otra, no sé si le ha pasado, mi rostro era diferente. Hoy digo, no es que me esté echando flores, no crea eso. O sea, hablo de que mi rostro se ve diferente, ¿sí? Que hay una luz que me hace creer que soy una hija de Dios y que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque mi vida antes era tinieblas y la palabra declara que los frutos que yo daba eran para muerte. Cuando yo vivía sin Cristo, cuando cada uno de nosotros vivíamos en Cristo, dice que vivíamos dando frutos de muerte. Dice, más ahora, dice Pablo, damos fruto para vida y vida en abundancia. Entonces, el fruto de Dios que desea dar en mi vida es bondad, según lo que dice Efesios 5, el 8 y el verso 9, Paul, por favor. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y si se fija, es un círculo que regresa a Jesús, porque ¿quién es el camino y la verdad y la vida? Jesucristo. Entonces, el día de hoy yo lo quiero invitar a reflexionar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Cada uno de nosotros sabemos qué tanto fruto hemos estado dando. No tiene que la gente saber. Créame que yo no conozco la vida de cada uno de ustedes. No sé qué frutos da, pero no es importante que yo o los demás lo sepamos. Pero sí es importante que los demás, que los que me rodean realmente puedan dar testimonio de quién soy yo. Porque Jesús dijo que por qué íbamos a ser conocidos como sus hijos, por los frutos que diéramos. Por los frutos conocerán. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Pero a veces andamos extraviados escuchando voces que no debemos y empezamos a desviarnos. Y dice Jesús, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Cierre sus ojos en esta tarde y empiece a reflexionar
y pregúntele a Dios de la misma manera en el que yo le pregunté hace tiempo, ¿qué viste en mí, Señor? Porque le digo algo, cada uno de nosotros somos distintos. Aún a pesar que somos partes y miembros de un solo cuerpo, somos diferentes. Y eso es lo precioso que nos complementa Dios, llamando a cada uno de nosotros con dones y talentos diferentes. Así es que no se frustre si usted ve en su hermano, en su hermana algo que usted no tiene, porque Dios depositó en usted, dice la palabra, que avivemos el fuego de los dones que depositó en nosotros cuando impusieron manos sobre nosotros. No fue un acto religioso cuando se impuso manos sobre su vida, fue el Espíritu Santo bautizándolos, derramando en usted dones y talentos. Así que en esta tarde pregúntele a Dios si ha dado fruto, si en su casa las personas más cercanas tienen un buen sabor con su vida, si su esposo, si su esposa, si sus hijos pueden decir que tienen una vida contenta y feliz conviviendo con usted. Y sabe, mi amado hermano, primero es mi casa, antes de ir afuera, es mi casa. Y si usted siente que Dios le muestra que no ha sido así, solo pida perdón con todo su corazón, porque hay misericordias nuevas en este día, y eso es lo hermoso, que si esta palabra ha llegado a su vida el día de hoy es porque Dios le está dando una oportunidad. No sabemos si la tendremos el día de mañana, porque nadie sabemos la largura de nuestros días, sino solamente nuestro Creador. Por eso no haga planes diciendo, pues si mañana quiero lo hago, si no, no, porque no sabe si llegará el día de mañana. Hay una promesa de tener largura de días en la tierra si honramos, pero no lo dé por hecho, porque solamente nuestro Creador tiene nuestros días en sus manos. Póngase a cuentas en este momento, y si es necesario, porque el Espíritu Santo le muestra pedir perdón, no se resista. Porque recuerde que el pecado de la soberbia, del no reconocer los errores, es lo que nos separa de Dios. Ahora, si Dios le muestra que usted ha brillado con una luz propia, que hasta cierto punto se ha creído superior a los que le rodean, también pídale perdón a Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y dígale, hazme como la espiga de trigo, que yo sea más y más agachado para que tú puedas depositar más y más fruto en mí. Limpia. Recuerde que la limpieza es necesaria en nuestra vida para que Dios abunde, aún si ha dado fruto, sea mucho más. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti primeramente reconociendo que eres el único Dios sobre la tierra, que tu palabra declara que el único intermediario que pusiste entre tú y los hombres, entre nosotros, ha sido Jesucristo, quien ha pagado con su vida en la cruz, quien padeció, quien entregó hasta el último suspiro por causa nuestra, Señor. El día de hoy, he aquí tu iglesia amada. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, Señor, si no hemos sabido dar ese fruto y quizás si no habíamos entendido y yo había creído que el fruto era para deleitarme a mí mismo. Te pido perdón y te pido que me enseñes a que mi vida sea tan fructífera, que todos los con los cuales yo convivo realmente te vean a ti, Jesús, y no a mí. Que realmente puedan decir, Jesucristo vive en ti. Padre, esta iglesia fuimos escogidas, Señor. Dice tu palabra, porque tú viste en nosotros todo el rechazo que en el mundo teníamos, Señor, y que te plació no escoger quizá a los poderosos de este mundo, ni a los sabios con sabiduría humana, sino nos escogiste a nosotros, Señor, que fuimos rechazados, que fuimos menospreciados,
que había necedad de nosotros. Pero como Pablo lo dijo, Señor, todo lo que pudiera tener en mi vida, yo lo estimo como pérdida, Señor, con el precioso valor del conocimiento de tu Hijo Jesús. Señor, el haberme revelado a tu Hijo es lo más hermoso que ha tenido mi vida, porque a través de Él me capacitas y me llevas a ser una mujer y a mis hermanos varones, Señor, a ser coherederos de la gracia que solamente es en Jesucristo, porque no es por obra, Señor, para que no nos gloriemos a nosotros mismos. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, diciéndote, Padre, sigue abundando en nosotros, Señor, y sigue dando ese fruto abundante, Padre. Sigue limpiándonos, Señor, de aquello que está lastimando nuestras familias, Señor, y las personas que nos rodean. Sigue limpiándonos de aquello que nos produce soberbia, orgullo, Señor, y nos tiene la mente entenebrecida, como dice tu palabra, impidiendo que nos revele la luz de Jesucristo. El día de hoy rompe, Señor, con ataduras, con toda tiniebla que aún tu palabra declara que teníamos del pasado y que siga gobernando nuestras vidas. Que mi rostro, Señor, pueda reflejar verdaderamente el amor de Jesús. Que mi rostro pueda radiar tu gloria y como un espejo, lo declara tu palabra, ser imagen viva de tu amor, Señor. Si no lo hemos hecho el día de hoy, Padre, hazlo en nosotros, como ese hermoso canto. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Hazlo en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi descendencia, Señor, en cada fruto de mi vientre. Si ha salido de mi boca palabras que no han edificado a mis hijos, Señor, a mi esposo sobre todo, a mí misma, Señor, si no me he valorado y no me, como dice tu palabra, que debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo, Señor. El día de hoy nos ponemos a cuentas pidiéndote que seas tú brillando en nosotros, Señor. El día de hoy hay una oportunidad y el día de hoy la queremos arrebatar y aprovechar, creyendo, Señor, que es porque cosas grandes vienen a nuestra vida. Fruto abundante, Señor, viene para nuestras vidas, Señor, porque así declara tu palabra, que daremos fruto abundante y nos limpiarás y será aún mucho más, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos con todo el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues que Dios le bendiga.